Hola a todos y todas. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores del curso intensivo de Patología Mamaria y Ginecología en su primera edición online y en concreto al Dr. Eduardo Scripps por haber pensado en mí para participar en el curso. Mi nombre es Ignacio Blanco, soy el coordinador del programa de asesoramiento y genética clínica del Hospital de Maestrías y Pujol y también director clínico del Laboratorio Clínico de la Maternidad Norte. Hoy trataremos de los factores genéticos y epigenéticos relacionados con el cáncer de mama. No tengo ningún conflicto de interés en el tema y las imágenes que irán apareciendo, todas ellas están referenciadas y son de uso para esta presentación. Como todos sabéis, el cáncer de mama es un problema de salud importante. Y más bien diría que no solo el cáncer de mama, sino todo el cáncer global. De acuerdo con los datos de GloboCan, en estos momentos hay más de 44 millones de personas en el mundo diagnosticadas de cáncer de mama. De cáncer. Y un 17% son cáncer de mama. El cáncer de mama es el primer cáncer de las mujeres y supone el 37,55% de todos los cánceres en una mujer. Otra forma de ver la problemática es valorando que una de cada 8 mujeres padecerá cáncer de mama a lo largo de su vida. Bien, pero ¿por qué aparece el cáncer de mama? Porque las células de una glándula mamaria normal se transforman en una célula maligna. Al igual que en el resto de formas de cáncer, el cáncer de mama es una enfermedad compleja y multifactorial. Dependerá de la edad del paciente, de sus antecedentes familiares, de sus antecedentes genéticos, de la densidad mamaria, la presencia o no de diabetes, de la historia de radiación, etcétera, etcétera, etcétera. No hay una única causa del cáncer de mama. De forma simplista, podríamos decir que los cánceres de mama son debidos a dos factores. Factores propios del individuo, también conocidos como factores genéticos, y factores ambientales. Pues bien, cada cáncer es el producto de la interacción de ambos factores. En algunos casos predominarán los factores ambientales y en otros predominarán los factores genéticos. Y esta combinación de factores son los que conllevarán la transformación de una célula mamaria normal a una célula maligna, bien sea en las formas preinvasivas, como el carcinoma ductal in situ o el carcinoma lobar in situ, o bien las formas invasivas, carcinoma ductal infiltrante o el carcinoma lobular infiltrante. Lo que sí es claro es que el cáncer es un proceso de transformación. La paciente no se va a dormir ya la mañana siguiente del cáncer, sino que el cáncer es un proceso de transformación. No sé si han tenido la oportunidad de leer este artículo publicado por Hanahan y Weinberg en el año 2000, pero estos dos autores marcaron un antes y un después en nuestra concepción de la oncología, en nuestra concepción del cáncer. El cáncer, hasta entonces, había sido valorado desde un punto de vista bastante reduccionista. El cáncer era una célula que se dividía de forma descontrolada. El cáncer era la consecuencia de cambios genéticos en el ciclo celular, realizando una anomalía de dicho ciclo que otorgaba esta ventaja de crecimiento. Pues bien, Hanahan y Weinberg lo que nos presentan es una concepción de la célula maligna como
una más de su entorno, como una célula que interacciona con el resto de células del entorno. Y las células adquieren diferentes capacidades durante el proceso de transformación que les van a otorgar unas ventajas de crecimiento respecto a las células de su entorno. Hanahan y Weinberg han ido actualizando estos principios del cáncer, estos hallmarks of cancer, y así en el año 2011 presentaron una segunda versión que le llamaron The Next Generation, y recientemente Hanahan ha publicado su última actualización en lo que han venido a llamar las nuevas dimensiones de los principios del cáncer. Hanahan y Weinberg, en su primer paper sobre los hallmarks of cancer, lo que nos presentan es al cáncer como un proceso de transformación que ocurre de una forma similar a la evolución darwiniana. Es decir, cada uno de los pasos en este proceso de transformación lo que ofrece es un tipo u otro de ventaja de crecimiento a las células malignas, consiguiendo una conversión progresiva de estas células normales a células cancerosas. En este proceso de transformación neoplásica, las células lo que van haciendo es adquirir mutaciones en los genes que regulan la proliferación celular, pero también la homeostasis, es decir, aquella relación con el entorno. Que estas mutaciones genéticas que aparecen lo que hacen es conferir nuevas capacidades a las células neoplásicas, otorgándoles ventajas de crecimiento y de supervivencia respecto al resto de las células. En resumen, el cáncer es un proceso de transformación consistente en la adquisición de capacidades que otorgan ventajas de crecimiento. Inicialmente, estos dos autores definieron 6 principios o 6 capacidades que son comunes en todas las células malignas. La autosuficiencia en la generación de señales de crecimiento, la insensibilidad a las señales que impiden el crecimiento celular, la capacidad de invasión tisular y de metástasis, la capacidad de replicación ilimitada, una capacidad de poderse formar nuevos vasos sanguíneos para asegurar el aporte de nutrientes al centro del tumor y la capacidad de evadir la apoptosis. Recordemos que cada una de estas capacidades se adquiere a través de la adquisición de mutaciones en los genes que controlan cada uno de los dos procesos. Es decir, aparecerán mutaciones genéticas que ofrecerán la capacidad de generarse las propias señales de crecimiento o la insensibilidad a las señales que impiden el crecimiento celular. En el fondo, todas las células neoplásicas, para poder conseguir esta adquisición de mutaciones en los genes que les otorgarán ventajas de proliferación y una alteración de la homeostasis, lo que tienen todas en común es una inestabilidad genética que favorece la aparición de las mutaciones. Y esta inestabilidad genética de las propias células malignas puede deberse o bien a que inicialmente ha existido un daño importante en el DNA
que no ha sido capaz de repararse por los mecanismos de reparación habitual, o bien mecanismos de reparación del DNA son precarios, son defectuosos, bien sea de una forma adquirida o bien de una forma constitutiva. Como os he comentado, Hanahan y Weinberg hicieron una actualización de los principios del cáncer y así, en el 2011, lo que publicaron esos dos autores es la presencia de dos nuevos principios básicos comunes en todas las células neoplásicas, como es la capacidad de evadir la destrucción celular por el sistema inmune y también una disregulación de los mecanismos de producción. Estos son capacidades propias de las células neoplásicas. Y definieron dos factores, dos elementos, dos principios que se establece que la inestabilidad genómica y la aparición de mutaciones son factores esenciales en la promoción de la transformación neoplásica y del mismo modo la inflamación, los elementos que se liberan la inflamación que promueven la transformación neoplásica. De esa manera, Weinberg nos ofrece una visión de múltiples capacidades adquiridas por las células neoplásicas y la presencia de elementos favorecedores. Esta visión nos ha permitido también trasladarla al campo del tratamiento. Ahora ya no es necesario o ya no es únicamente posible atacar a las células neoplásicas en su proceso o su capacidad de división celular, sino que las podemos atacar inhibiendo o eliminando cada una de estas nuevas capacidades celulares. Abre la oportunidad de un tratamiento personalizado de cada uno de los pacientes dependiendo de qué características, de qué capacidades ha adquirido ese tumor en concreto. También os comenté que recientemente han actualizado los Hallmarks of Cancer, o que él ha llamado las nuevas dimensiones, comentando que existen dos nuevos pilares, dos nuevas capacidades de las células neoplásicas, como es la capacidad de desbloquear la plasticidad de las células y la presencia de células senescentes. Y dos factores favorecedores, como es la presencia de alteraciones epigenéticas que reprograman las células y, por último, la interacción con el microbioma. Las células neoplásicas tienen una capacidad de desbloquear aquel proceso de diferenciación celular que impedía la plasticidad celular. La célula somática se diferencia a partir de su célula progenitora y ya no puede modificar su forma celular. Pues bien, la transformación neoplásica lo que favorece es este desbloqueo, favoreciendo la plasticidad. Y algo importante que va a llevarnos en los próximos años nuevos avances, y es la interacción de las células tumorales con el microbioma de su entorno, independientemente del lugar donde se encuentre, piel, intestino, pulmón. Cada uno de estos tejidos, incluyendo el propio tumor, tienen un microbioma que lo que va a hacer es modular al tumor, ofreciéndole ventajas de crecimiento, la presencia de factores inflamatorios, favoreciendo la inestabilidad genómica y también proporcionando resistencia a los tratamientos. Bien, concluyendo, el cáncer de mama es una enfermedad genética debido a cambios genéticos
en todos estos genes que pueden controlar la proliferación celular y también la homeostasis. Por ello, no solamente se van a producir cambios en los mecanismos intracelulares, sino también en el entorno, favoreciendo o no el reconocimiento, por ejemplo, del sistema inmune. Bien, en el año 2000, Perú y colaboradores lo que hicieron fue evaluar la expresión de los diferentes genes en las células tumorales y pudieron identificar un patrón de expresión diferencial dependiendo del tipo de tumor. Y así se describieron estas diferentes alteraciones y una clasificación pronóstica de los tumores. A día de hoy ya aceptamos que dependiendo de la expresión de un panel, por ejemplo, de 50 genes, podemos clasificar los tumores en tumores luminal A, luminal B, basal-like o normal-like. Y cada uno de estos subtipos presentará un pronóstico u otro. Hemos ido dando pasos adelante desde la descripción de Perú. Ahora podemos hablar ya de una medicina de precisión porque no solo podemos evaluar la expresión de los genes para conocer el pronóstico, clasificar los tumores, sino ya concretamente identificar cuáles son las alteraciones genéticas existentes en cada tumor, cuáles son los genes que presentan mutaciones que ofrecen esas ventajas de crecimiento y entonces ver cuáles de ellas son elementos diana para tratamientos específicos. Como sabéis, esta clasificación de los subtipos intrínsecos basadas en la expresión de los genes se corresponde con los estudios inmunohistoquímicos y nos permiten esa correlación tanto histológica como fenológica. Y en todas estas alteraciones genéticas que estamos comentando, que conllevan a una mayor proliferación celular y una alteración de la homeostasis, son alteraciones que se producen en las células diferenciadas, es decir, son alteraciones somáticas. Son alteraciones que no se van a transmitir a generaciones posteriores. Como sabéis, venimos padre de una madre, primera célula fecundada tendrá esa duplicidad del material genético que va a ser copiada en todas las células del organismo, de forma que todas las células tendrán la misma dotación genética, pero ahora cada uno de los tejidos va a estar expuesto a un ambiente diferente. Pueden producirse alteraciones, pueden producirse mutaciones a nivel somático. En general afectarán a uno de los dos alelos y por ello normalmente no tendrá una traducción clínica. Pero el individuo irá progresando y, debido a la persistencia de factores ambientales, debido al azar, pueden producirse mutaciones en el alelo normal y entonces iniciar el proceso de transformación clásica. Y esto es lo que ocurre en el 90-95% de los tumores y consideramos que es esporádico. ¿Por qué? Porque no va a transmitirse a la descendencia. Las características genéticas en las células germinales son normales. Bien, pero también todos conocemos que existe la posibilidad de una predisposición genética al cáncer. Individuos que desde el día en el que empiezan a formarse presentan una alteración en uno de los alelos importantes, los genes de transformación neoplásica. Que esa característica genética, que normalmente va a estar solo en uno de los dos alelos, estará en todas las células del individuo, y es esta presencia de esta mutación germinal la que ofrece una ventaja de la posibilidad de aparición al tumor, de una susceptibilidad, dado que
a la que se produzca una primera mutación somática, al igual que puede ocurrir en cualquier individuo, en estos individuos supondrá el inicio de la transformación neoplástica de la célula. Y como las alteraciones genéticas están en todas las células del individuo, existe la posibilidad de que estos individuos presenten más de un tumor, dada esa susceptibilidad. Y en estos casos, esta predisposición al tumor sí que será hereditaria, puesto que las células germinales también podrán presentar este alelo mutal. ¿Y cómo reconoceremos estos pacientes con cáncer hereditario, con una susceptibilidad al cáncer de mama? Bien, realizando una buena historia familiar. Si identificamos en 2 o más generaciones la presencia del mismo tipo de tumor o tumores relacionados, deberemos sospechar de una predisposición hereditaria al cáncer. Al igual que si los tumores aparecen a una edad precoz, cáncer de mama por debajo de los 30 años, o que el tumor tenga unas características anatomopatológicas determinadas, o bien que el paciente presente 2 o más tumores. Basándonos en estos elementos de la historia personal o familiar, podremos sospechar la presencia de cáncer hereditario. Y con el tiempo se han ido identificando cuáles son estos genes que pueden estar alterados en línea germinal predisponiendo al cáncer. Y también se han ido definiendo cuáles son los riesgos asociados a la presencia de cada uno de estos genes. Sin embargo, ha existido un gran debate del por qué alguno de estos genes predispone al cáncer. Bien, fijaros, los principales genes relacionados con la predisposición al cáncer de mama, BRCA1, BRCA2, ATM, están involucrados en los procesos de reparación del DNA. Es decir, estos individuos presentan de forma germinal una disminución de su capacidad de reparación del DNA, que es lo que hace factible la transformación neoplásica de las células. Es esta inestabilidad genética debido a una deficiente capacidad de reparación de ADN la que va a provocar esa mayor probabilidad de desarrollar tumores. Se han realizado múltiples estudios valorando los riesgos asociados. Sin embargo, se ha cuestionado si estos valores de riesgo asociado a los tumores pueden estar sobreestimados dadas las poblaciones de estudio. Es decir, los primeros estudios realizados en pacientes con alta carga familiar o con edad de inicio precoz al tumor pueden sesgar esta estimación del riesgo. Y no solamente para BRCA1 y BRCA2, sino también para el resto de síndromes en los cuales existe una mayor probabilidad de desarrollar cáncer de mama, como alteraciones en el PALB2, el CHEK2, el síndrome de Cowden, el síndrome de predisposición hereditaria, cáncer gástrico, el Peutz-Jeghers o incluso en la neurofibromatosis. Veis aquí las prevalencias, los riesgos y en la columna alrededor, de al lado, los riesgos asociados. Recientemente, 2 estudios importantes publicados en el New England nos han dado la estimación de estos riesgos asociados a los genes de predisposición hereditaria al cáncer de mama en población general. Estos riesgos asumimos que dan una estimación mucho más real. El primer estudio se ha realizado en más de 64.000 mujeres, 32.000 con cáncer de mama y 32.000 controles, en los cuales en estos 2 subgrupos no hay diferencias significativas en relación a edad, origen étnico, historia familiar tanto de cáncer de mama como de ovario, o
en las características de los tumores. Pues bien, cuando comparamos la frecuencia de mutaciones en los genes descritos hasta ahora de predisposición al cáncer de mama, se ha podido determinar que claramente existe un riesgo asociado en pacientes portadores de BRCA1, BRCA2, ATM, CHEK2, PALB2. Pero en otros casos no ha podido ser estimado porque, aunque se valoraron más de 64.000 mujeres, los casos en cada uno de estos grupos no permitían una correcta estadística. Se ha valorado cuál es el riesgo a desarrollar cánceres con la expresión o no de receptores estrogénicos o la presencia de tipos negativos. Y con todo ello, se ha elaborado una estimación real del riesgo. Y como veis, se ha considerado que existe un alto riesgo en los pacientes con ATM, BRCA1, BRCA2, CHEK2, PALB2, en la que el riesgo a lo largo de la vida es del 50%. Veis que es muy inferior a lo descrito inicialmente. Y también se ha podido ver que PART1, RAD51C y RAD51D se asocia a un mayor riesgo de tumores negativos para la expresión de estrógenos. El otro estudio publicado realizó el estudio en más de 113 mujeres. Veis aquí también la diferente presencia de mutaciones en los controles y en los pacientes. De claramente BRCA1, BRCA2, PALB2, CHEK2 y ATM. Hay una presencia mayor de mutaciones en pacientes con cáncer que en los controles. Se han realizado múltiples estudios de riesgos asociados y se llega a la conclusión de que debemos considerar BRCA1, BRCA2 y PALB2 como genes de alto riesgo, mientras que ATM, PART1, CHEK2, RAD51 y RAD52 pueden ser considerados como genes de moderado riesgo. Aquí tenéis los riesgos asociados que nuevamente, a diferencia de las primeras publicaciones, BRCA1 estima que es entre el 50 y el 55% y BRCA2 entre el 40 y el 50%. Estos riesgos poblacionales nos van a permitir optimizar la información que demos al consejo genético a los pacientes de forma que puedan adoptar unas decisiones más informadas. Pero aún así, esta es una visión nuevamente reduccionista del problema. El paciente con una mutación en el gen BRCA1, con el BRCA2 o en cualquiera de estos genes, no está aislada. Tiene un background genético y se somete a unos factores ambientales que pueden modificar su riesgo real. Por ello, que tendríamos que evaluar todos estos factores para poder ofrecer un riesgo real del individuo. Con ello, últimamente, están apareciendo lo que se llaman los polygenic risk scores, los scores de riesgo poligénico, en el cual el individuo que es portador de una alteración genética de alta penetrancia le podemos asociar otros factores para conocer exactamente cuál es su riesgo. Se han publicado estudios en el cual se valoran más de 300 SNPs que permiten estimar de forma adecuada el riesgo de cáncer de mama. Como veis aquí en negro sería el riesgo medio de ser portador de un gen de alta penetrancia y cómo, incluyendo estos factores genéticos, podemos estimar de forma más adecuada su riesgo. Y esto se ha hecho tanto para cáncer de mama como para cáncer de próstata. Aquí, por ejemplo, pacientes varones, portadores de mutaciones BRCA2, los cuales al aplicar un set específico
SNPs, bien para el cáncer de mama, bien para el cáncer de próstata, nos permite estimar muchísimo mejor el riesgo del individuo. Bien, llegado a ese punto, sería conveniente, me interesaría definir algunos elementos claves de la charla para que os llevaréis a casa. En primer lugar, el cáncer de mama, al igual que el resto de tumores, es un genético, en ocasiones hereditario, en el cual las células normales de la glándula mamaria sufren un proceso de transformación neoplásico caracterizado por la adquisición de capacidades que otorgan ventajas de crecimiento y de supervivencia gracias a alteraciones en la proliferación y en los procesos de homeostasis, que estas adquisiciones de capacidades son debidas a la alteración de los genes, que hoy en día podemos evaluar la expresión génica para poder clasificar los tumores y otorgar un pronóstico, pero que también podemos analizar las alteraciones genéticas que hay en cada uno de estos genes para identificar cuáles son las capacidades de este tumor en concreto y poder dar un tratamiento dirigido, personalizado. Y en ocasiones hay pacientes que presentan alteraciones genéticas en el líquido germinal que les otorgan un mayor riesgo a padecer cáncer de mama ovario, que estos genes pueden ser clasificados hoy en día genes de alta penetrancia o de riesgo intermedio, y que además disponemos de unos primeros modelos poligénicos para evaluar el riesgo, que nos permiten estimar de una forma más adecuada el riesgo de cada uno de los pacientes. Aquí os dejo la bibliografía que teníamos pensada, que he utilizado para preparar la charla. Y sin más, muchas gracias.